un inmenso placer estar con ustedes como de costumbre a través de las pantallas de TV Río y por supuesto de este espacio, la entrevista con María Inés Magallanes, agradeciendo siempre por permitirnos entrar en sus hogares. Además, pongo a disposición nuestras plataformas digitales para que usted pueda seguirnos a través de las redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter, @laentrevistacon, y mi cuenta personal de Twitter, @soymagallanes, y me consiguen en Instagram y en Facebook como Soy Mari Magallanes. Agradeciendo siempre la sintonía de permitirnos estar con todos ustedes y tener este contacto directo con ustedes. Soy María Inés Magallanes y quiero invitarte a que te conectes conmigo por toda una hora. Presentarles a nuestro invitado el día de hoy, un invitado muy especial. A mí me complace presentarlo el día de hoy porque es un hombre que lleva una lucha social en la sangre, es un luchador social, es un líder popular, un hombre que en el año 2014 causó revuelo en las redes sociales. Sus videos emitidos a través de YouTube causaron impacto por sus declaraciones, además de hablarle a la gente con un lenguaje franco, directo, un hombre inteligente. Él es técnico superior en química, egresado de la Universidad del Tigre, además es oriundo del Tigre, tiene 39 años, es un padre de familia, tiene 2 hijos y además es un líder, como antes lo mencionaba, es un hombre comprometido con la democracia de este país. Además, es el líder del movimiento Redes Disidentes y hoy me acompaña el día de hoy Julio Jiménez. Él es Julio Coco, mejor conocido como Julio Coco, y es un placer, es un honor. El placer es mío, Mari. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a toda la audiencia de Bolívar y Guayana. Las primeras palabras para los televidentes que nos sintonizan a esta hora, para el pueblo bolivariense específicamente. Mira, primero que yo conozco mucho esta tierra, he venido muchísimo a Ciudad Bolívar. Vengo llegando de Ciudad Guayana también. Como tú mismo dijiste, yo soy oriundo del Tigre y tengo muchos buenos amigos acá. En mi juventud, en mi etapa universitaria, visité mucho Ciudad Bolívar, sobre todo en el área social. Y me siento muy bien, estoy en casa, o sea, me siento que estoy en mi zona, en mi territorio. Con tu gente. Me siento mucho más cómodo, Caracas no es mi territorio. Y aquí todo es más relajado, la gente es más dada, se nota más cariño, hay menos estrés, la cuestión no vibra a una frecuencia tan alta. Y eso a mí en lo humano me hace también, me da paz, esa también es la realidad. Julio, me gustaría que nos hablaras acerca de lo que ha sido tu agenda. Llevas tiempo recorriendo el país entero. En este caso, en esta oportunidad, llevas desde el jueves acá en Guayana. Quiero que me hables de ese recorrido. ¿Qué venís haciendo? ¿Cómo está tu agenda? Bueno, la agenda que venimos manejando desde el movimiento tiene 3 objetivos, ¿no? El primer objetivo, que yo creo que es fundamental, es saber qué está pensando la gente, saber qué está opinando el mundo político medio, porque no es lo mismo lo que puede pensar un diputado en Caracas a lo que piensa un activista de base. Para nosotros esa es una opinión muy importante porque es el contacto de primera mano con la gente. Y lo otro es que cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo. Y lo otro es que, bueno, yo salgo, yo como donde come todo el mundo, voy a comprar, voy al farmatodo, voy acá, voy allá, y me hago una idea lo más cercana posible a la verdad de cómo está la población. Lo que te puedo decir de lo que he visto en el estado de Bolívar desde que llegué es que parece que las 4 esquinas de Venezuela se parecen. El caos económico, el caos social en Zulia, en Nueva Esparta, en Táchira y en Bolívar son muy parecidos, a pesar de que son culturas disímiles. Imagínate, un gocho, un maracucho, un oriental y un guayanés. Pero pareciera que en la periferia, en las esquinas del país, es donde el PSV menos hace gestión pública, donde se ven problemas sobre los problemas, por lo menos acá el problema del transporte o el problema de la iluminación de las calles en las noches. Esto es una boca de lobo gigantesca del tamaño de... Yo le decía ayer que el estado de Bolívar es más grande que Holanda, entonces tú una boca de lobo es más grande que Holanda. Yo vi a través de tu cuenta de Twitter un tweet donde mencionabas que nunca habías visto una oscuridad tan inmensa. Nunca, o sea, porque de paso yo cuando me gradué de bachiller, yo salí asignado para estudiar ingeniería civil en la UDO de Ciudad Guayana cuando quedaba en UNARE. Yo estudié allí y viví allí, o sea, no,
A mí no me pueden echar no te cuento. contaron. Y pues Ciudad Guayana fue creo que es la única ciudad de Venezuela que fue planificada. Y eso daba gusto, tú atravesar la ciudad, toda la avenida Atlántico hasta los puentes, porque eso es una cuestión que daba gusto. Eso con solo podar el césped y ponerle luz se ve bien, o sea, no hay que meterle una cantidad de dinero gigantesca. Y que esté en ese estado, eso lo que da es vergüenza y miedo. Y miedo, porque lo otro, bueno, yo estuve caminando, estuve en automóvil, yo fui a San Félix. Yo nunca me limito a los paraísos opositores. Y tengo amigos de San Félix, tuve que ir a visitar, pues. Y espantoso, o sea, yo decía, no hay un bombillo aquí. ¿Cómo es posible que la capital eléctrica de Sudamérica no tenga bombillo? Yo decía, ¿qué pasó? Y bueno, eso tiene que tener una connotación social. Y Ciudad Bolívar igual. Las carreteras, porque ok, yo me vine en un vuelo, pero yo me vine por carretera. La autopista nueva está inservible y la carretera vieja es un filo. Eso es Piratas del Caribe. Yo creo que por ahí nada más transita Jack Sparrow, de lo peligroso que es eso. Ahí deben salir hasta espanto. Entonces tú ves que en otros lugares del país hay escasez, hay el problema económico, hay la delincuencia, hay crisis de servicio, hay el problema de la salud, pero acá yo lo veo todo más grave. Y voy por último, el problema de los hospitales aquí es un problema terrible. Yo tuve contacto porque como también sabes que yo me estuve iterando en la cuestión de buscando las medicinas y llevándolas y todo esto. Bueno, alguien necesitaba una medicina acá en Ciudad Bolívar, en Caracas se la donaron y yo hice el favor de traerla. Bueno, como no se puede mandar por RMW, porque todo eso está prohibido, porque es más fácil traficar cocaína siendo sobrino de alguien que lleva una medicina. Me echaron el cuento de lo que está pasando en el Ruiz Páez, y es espantoso lo que está pasando en el Universitario Bolívar, espantoso. Es un penal, uno no sabe si el hospital es la cárcel de Vista Hermosa o no. El país donde es más fácil conseguir en una cárcel una discoteca que una gas en un hospital. Exactamente. Ahora, como te digo, yo creo que el gobierno, como sabe que el epicentro de una protesta masiva que puede desplazarlo del poder está en Caracas, está en Valencia, está en Maracay, en la zona central, por acá como que no los toma mucho en cuenta. Y por eso yo creo que el malestar en esta zona es superior al de la zona central. Y he escuchado, por cierto, atrocidades contra el presidente Maduro de parte de los chavistas. Los chavistas aquí tienen un resentimiento contra el gobierno central superior al del opositor tradicional. Eso también te puedo decir que lo palpé de primera mano. Dato interesante. Ahora bien, Julio, estuviste en un foro el día jueves en Puerto Ordaz. Háblanos de tu participación en el foro como ponente principal. Bueno, ese foro nosotros lo hemos denominado Crisis, Participación y Cambio. Consta de un debate porque los tres panelistas que estábamos definitivamente no pensamos igual. Y yo creo que de eso se trata el debate político. La diversidad. La contraposición de ideas, y fue muy enriquecedor. Primero porque dimos una señal que más allá de todo lo que ocurre en la polémica de micrófonos, sí es posible discutir política con entre personas que pensamos distinto. De hecho, el 80% de la audiencia me era adversa, no son de los que les agrada mi política ni mi forma de expresarme, pero la reacción que recibí fue profundamente positiva. Allí caracterizamos la crisis política, económica y social del país, explicamos cómo debe ser el rol del ciudadano ante sus necesidades, y su necesidad es el cambio. ¿Qué hacer para cambiar? Tocamos temas muy duros, muy fuertes, los impactos del diálogo, todo el asunto geopolítico y la presión que eso ejerce sobre el país, los escenarios económicos para 2017. Fue una discusión muy dura. Pero una gran experiencia con el público. Siempre, porque yo soy una persona así como tú me ves que en el Twitter yo le respondo a todo el mundo, lo hago en la calle, lo hago en la panadería, lo hago en un foro. Yo creo en un activismo político dialógico, yo creo en el activismo líquido, yo creo en la opinión de la gente. Muchas personas me dicen, como tú ves que tú eres inteligentísimo, yo realmente lo que tengo es muy buen oído. Sí. El 90% de las cosas que yo digo se las escucho a la gente en la calle. Y por eso también se han identificado, porque yo digo lo que están diciendo ellos, solo que a mí me escucha un poquito más de personas, solo eso. Yo no creo que el venezolano es tonto, ni que es estúpido, ni que es atrasado. Yo creo que en el seno del pueblo venezolano hay muchas buenas ideas. Te puedo decir incluso con conocimiento de causa que yo me he conseguido jóvenes, mujeres que son genios, literalmente genios en los barrios
lo menos te puedo decir que una de las personas que está dictando clases en el tecnológico, en el MIT, que es la universidad tecnológica más famosa del planeta, es una muchacha de la Sabanita que está dando telemática, por ejemplo. Por ejemplo, entonces viene la gente de la clase media alta y cree que la Sabanita es un asunto donde la gente no piensa, no estudia. Y como yo no tengo esos prejuicios, porque yo también provengo de un barrio, yo me gradué, hice muy buen currículum, fui gerente de empresa, he hecho cosas interesantes en mi vida, yo no tengo ese prejuicio de que la gente de la clase baja no puede surgir, no puede avanzar, no puede desarrollarse y no puede tener un intelecto y un pensamiento crítico. Yo creo que la clase política venezolana erra cuando subestima la capacidad intelectual de la población. Ahora bien, cuando hablamos de esos inicios, es muy importante destacar de la sensibilidad humana de las personas, lo que han hecho. Creo que cada uno de nosotros tiene una historia que mostrar, algo que decir, y evidentemente la historia de Julio Coco, bien llamado por sus amigos así. Hasta por mí. Así es una hazaña de vida. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te inicias en la política? ¿Cómo decides tener participación en la política? ¿Cómo empieza este emprendimiento? Es que yo comienzo en la política por donde se comienza, y es cuando tú no toleras una injusticia y consideras que tienes que participar para que esa injusticia cese. Y eso me ocurrió a los 14 años, hace 25 años. De hecho, yo en el activismo político tengo 25 años, ya me puedo jubilar por el Seguro Social. 25 años de carrera. Sí, y eso fue en el centro de estudiantes del Liceo Alberto Carnevali en el Tigre. Yo a los 14 años fui presidente del centro de estudiantes. Y todo comenzó porque no había agua y no había filtro en el liceo. Y entonces tú te pones a pelear por el filtro, luego te das cuenta quién es el que da el filtro, luego te das cuenta del por qué no existe el filtro, y cuando te das cuenta que el problema es el gobierno y el sistema político y la economía. Y bueno, aunque yo estudié aquí un poco ingeniería, no pude graduarme porque yo tenía 15 años cuando me vine a estudiar para Puerto Ordaz, la ciudad más cara del país. Eso nunca ha cambiado. Totalmente. Yo vengo de una familia que no tuvimos los mejores ingresos económicos. Mi mamá es maestra. Imagínate una maestra en los 90, con toda la crisis económica que también hubo en los 90 en Venezuela. Y bueno, yo me tuve que devolver al Tigre a trabajar y a estudiar en la universidad. Y entre irme de una universidad a la otra hice activismo político comunitario. Empecé a pelear porque no hay la cancha, porque no han asfaltado, porque incluso yo impulsé el proyecto de gas directo en mi comunidad. Luego entré a la universidad, y en la universidad desde que llegué a activismo político hasta que me gradué. Y claro, yo me gradué con un hijo en brazos. Eso leí. Yo cuando recibí mi título ya yo era padre. Y bueno, yo salí directo a intentar trabajar. Producto de mi carrera estudiante, de mi carrera política, no me permitieron ejercer en el área petrolera, que básicamente es lo que uno estudia en esa universidad. Y bueno, el desempleo me llevó a hacer el doble de activismo político. Y bueno, así llegué a la fecha. Y estudiando muchísimo, por cierto. ¿Cuáles pueden decirse que son las satisfacciones que te han dejado en el transcurso de esta lucha? ¿Y de dónde sale ese liderazgo que se ve a flor de piel, que es innato en ti? Mira, yo te voy a decir algo que muchos venezolanos tal vez no comprenden. Yo me considero un hombre exitoso sin tener dinero. Porque según las estadísticas, yo debí morir antes de los 24 años. Porque es lo que le pasa a un joven a esa edad, de ese estrato socioeconómico, de ese punto geográfico. Y estar de allí e ir a dar una conferencia en Argentina donde la gente paga por verte es algo que no lo digiere sencillo, porque es más probable ser un pelotero de grandes ligas que hacer eso. Es más probable que tú llegues a mi Venezuela a hacer eso. Entonces, vencer las probabilidades, permaneciendo honesto, permaneciendo auténtico. Date cuenta cómo me he visto, cómo hablo. Yo soy el mismo muchacho de siempre, solo que mis juguetes son un poco más costosos. Ahorita me quiero comprar el halcón milenario. Evidentemente me siento exitoso, me siento un hombre productivo, y creo que estoy a punto de entrar a mi etapa de vida donde voy a tener la mayor productividad intelectual y física de cara a lo que yo decidí ser. Yo decidí ser un ciudadano que dé lo mejor de sí para que exista una Venezuela desarrollada. Tal vez me muero antes de que ocurra, pero ese es el lugar que yo decidí ocupar en la historia. Ahora, sobre el liderazgo no se decide. El liderazgo es un reconocimiento que te hace la gente. Yo no decidí ser líder. Es más, yo creo que no lo soy todavía.
creo que, soy bien franco, creo que no lo soy, creo que es un liderazgo en construcción y para eso me falta mucho madurar, me falta superar un conjunto de limitaciones y defectos propios, por lo menos soy un tipo muy impulsivo, eso no es bueno en un líder. Soy un hombre que no se le queda callado a nadie, eso no es muy bueno en un líder. Hay cosas que mejorar. Eso no es muy bueno en un líder y creo que tengo que estudiar un poco más de economía. He venido estudiando, pero creo que un líder en Venezuela tiene que saber de economía. O sea, yo estoy en contra, totalmente en contra, del ejercicio político de cargos públicos de personas que no están preparadas. Entonces, eso es importante. Y por lo menos, si a mí me dieran hoy un ministerio, lo más probable es que eso sea un desastre, porque no estoy preparado para hacerlo. Yo tengo 39 años y me dice, mira Julio, tú mañana quieres ser alcalde de Ciudad Bolívar. Y yo con total franqueza le dijera que no. ¿Por qué? Porque voy a ser un mal alcalde, porque no sé ser alcalde. No estás preparado para eso. No estoy preparado, y en la medida de que la nueva política, el nuevo activista, el nuevo dirigente comprenda eso, ese es el primer paso para la transformación del país, que lo que aspiramos, ejercer el poder para transformarlo, nos preparemos efectivamente para ser eficaces y eficientes y permanecer honestos. Y hay que prepararse. Hoy en día siempre hacemos esta pequeña mención, los jóvenes apuestan a la política como un hobby. Y para ser político, que son las personas que el día de mañana piensan dirigir un país, gerenciar un país, para eso hay que prepararse muchísimo. A nosotros nos aterra la idea de que sea solamente por un hobby. No, y que también hay, y con la política y la juventud hay un fetiche que yo lo tuve porque también fui joven e inexperto y falto de estudio, como todo el mundo. Pero es que las decisiones de Estado tienen que tomar las personas maduras. No la puede tomar un muchacho. Tiene que ser una persona que tenga un recorrido no solo político, sino de vida, laboral, académico, que te prepare para tomar decisiones que nadie puede tomar. Entonces se cree que porque el joven es fuerte, porque es impulsivo, porque está lleno de energía, porque está explotando de buenas intenciones y de nobleza, se cree que eso es sinónimo de tomar buenas decisiones, y no es así. Y mi invitación a la juventud que participa en política son dos. Primero, estudie y gradúese. Eso es tener 10, 15 años en la universidad, eso no es muy bueno, eso no dice nada bueno de un político. Y lo segundo es que una vez que se gradúen, sean ciudadanos integrales, sean profesionales integrales, porque eso es lo que los ayuda a uno a tomar mejores decisiones. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa, ustedes no se aparten porque ya seguimos conversando con Julio Coco, el líder del movimiento Redes Disidentes. Ya venimos. En sintonía de la entrevista, y si usted nos acaba de sintonizar, quiero recordarles que estamos conversando con Julio César Jiménez Hedler, que es mejor conocido como Julio Coco, activista político. Tú eres de las pocas personas que pronunció bien mi apellido. Sí, es un honor para mí. Gracias por el reconocimiento. Casi nadie lo hace. Bueno, Julio, sé que el tiempo pasa volando y yo quiero aprovechar de preguntarte con respecto al movimiento Redes Disidentes. ¿Cuándo se forma este movimiento? ¿Cuántas personas lo integran? ¿Cuál es la alternativa que trae? El movimiento Redes Disidentes no es otra cosa que la cosecha de lo que ocurrió en 2014, que producto del video viral me apareció en el CNN, yo me fui a hacer activismo político en la calle y a hacer asamblea. Entonces, el problema es que nunca nos pusimos de acuerdo en cómo se iba a llamar el movimiento. Y entonces, como sabíamos que funcionábamos, nuestra método de organización eran las redes distribuidas, y sabíamos que eran redes disidentes, sencillamente así nos quedamos. Pero pronto nos vamos a cambiar el nombre en enero y lo verás por allí. Dios mediante. Sí. Entonces, en estos 2 años somos un movimiento de latencia, un movimiento que crece, que decrece. Pero entonces, a veces somos muy grandes, a veces somos muy pequeños, pero siempre queda alguien más, ¿no? En 2014 fue el boom, en 2015 fue año electoral, todo se contrajo. Luego pasó lo del video donde yo le dije lo que yo le dije a Capriles
Y bueno, mucha gente se alejó. Luego resultó que lo que yo dije ese día era verdad y ahora estamos de nuevo creciendo. La red disidente en suelo venezolano tiene más de 7.000 adscritos y 1.500 fuera de Venezuela, porque también tenemos organización internacional. Estamos a punto de cambiarnos de nombre, estamos a punto de lanzar una página web propia, una página organizacional, no un medio de comunicación. Y bueno, tenemos muchos planes para 2017 porque es obvio que si estábamos claros que íbamos a llegar a este punto, en que Venezuela no iba a haber salida pacífica, democrática ni electoral en 2016, tal como lo dije en marzo y abril, no hubo referéndum revocatorio, no era posible, eso fue una trampa. Entonces, como lo sabíamos, no estamos afectados, mucha gente afectada porque creyó, la mayoría de nuestra gente no firmó, no tenemos nada, no vamos a ser perseguidos, o por lo menos por esa causa, ¿no? Y entonces sí nos preparamos para este momento. Entonces, una vez que se da definitivamente el inicio de la ruptura de la base opositora con respecto a la MUD, que es un proceso que está en desarrollo ahorita, bueno, salimos a organizar de nuevo a las personas que se están incorporando en el movimiento, a explicar la táctica y estrategia 2017 y también a que se entienda que hay que trabajar, hay que vivir, el mundo no se acaba porque no hubo revocatorio. Hay mucha gente que se siente despechada, se siente triste. Bueno, también hay que decirle, mira, realmente no pasó nada. No es que pasó algo malo, es que no pasó nada. Y la gente no lo comprende. Y bueno, llevando este mensaje, bueno, diciéndole la verdad a las personas, de eso nos estamos encargando en esta gira. Y entonces estamos también recolectando las impresiones de nuestros activistas sobre lo que ellos están haciendo, sus propios liderazgos, porque entonces en 2017 el movimiento va a crecer, pero también vamos a un proceso de alianzas, porque sabemos que solo no podemos desplazar al régimen político. Y bueno, sobre eso hay cosas que nos dicen en público, hay que discutirlas, hay que hablarlas, porque estamos ensamblando un plan. Ahora bien, ahora que mencionaste el referéndum revocatorio, que era o sigue siendo el referéndum revocatorio, está en la Constitución, y era ese mecanismo para salir era como la válvula de escape para salir de tanta crisis que nos agobia hacia lo que tanto aspiramos, que es la Venezuela que todos soñamos, una Venezuela de oportunidades, una Venezuela... Fíjate que yo creo que esa no era la válvula de escape, yo creo que esa era la válvula de cerrar. Sí, ¿por qué? Algo que yo vengo sosteniendo hace bastante tiempo es que el referéndum revocatorio, que no existe en ninguna constitución ni en ninguna república democrática, no existe, y por algo no existe. Eso fue insertado por Hugo Chávez en la Constitución de 1999 con la finalidad de que los presidentes sobrevivieran crisis política. El diseño de todo eso está plasmado para que los presidentes no salgan. Hago un paréntesis allí. Marzo de este año, decías que el revocatorio venía muerto. No existe. Hoy por hoy no hay referéndum revocatorio. Y a pesar de esto recibiste muchas críticas. Me dijeron, chavito, infiltrado, que me pagaba el gobierno, que yo era novia de Diosdado, me dijeron de todo. Dieron de todo. Y bueno, yo estaba preparado para eso, porque el que se mete en política tiene que aguantar la pela de la opinión pública, sin ningún problema. Ahora, también tú puedes decir que la ola de disculpas es fenomenal. El nuevo reconocimiento... No te equivocaste. No me equivoqué. ¿Cómo tenías esa certeza de que no iba a haber revocatorio? Mira, simple y llano. Lamentablemente la política venezolana tiene una cultura electoralista que sacrifica la verdadera esencia de la política, que es el análisis político. En Venezuela no hay análisis político. En Venezuela hay gente diciéndote clichés para que tú creas algo, pero no te presentan un análisis. Y el análisis no falla. Es como una muestra de sangre. Te hacen la muestra de sangre, usted tiene Zika porque las plaquetas están en tanto. Nosotros hicimos un diagnóstico y la realidad eso fue lo que nos arrojó. Ahora, las personas realmente, el producto de la campaña que se hizo, tuvo fe y tuvo esperanza. Y la fe es ciega, la fe es irracional. Totalmente. Y nosotros decíamos, pero piensen 5 segundos y observen que no hay. Tenía que pasar y bueno, no creo que todo está perdido. De hecho, realmente creo que no se perdió nada, porque algunos días alguien me dijo y me lo repitieron en el foro, es que nos robaron el revocatorio. No te pueden robar lo que no tienes. Es más, yo utilizo esta frase:
los solteros no se divorcian. Porque para divorciarse hay que estar casado. Así es. O sea, el revocatorio fue una propuesta hasta aquí. Como lo fue la enmienda, como lo fue la otra, lo fue la otra, lo fue la otra. Y entonces hay que también ver la raíz de dónde arrancó eso. Y es que la MUD publicó algo que ellos llamaron la hoja de ruta. Yo preferí llamarlo la ruta de las hojas, porque ¿cuál era? Dijeron, vamos a activar el revocatorio, vamos a activar la enmienda, vamos a activar la constituyente y vamos a activar la renuncia. De lo cual yo me burlé, yo decía, bueno, ¿y cómo se activan las cosas con un botón? Eso no funciona así. Ahora, Capriles se lanzó la campaña adelantada del revocatorio y las otras tres dejaron de existir y mira dónde nos trajo. Cuando nosotros dijimos, en aquel momento, ya eso no es posible tampoco, la propuesta que debe impulsarse de manera institucional en la Asamblea Nacional y de forma masiva como presión social del pueblo venezolano, era la enmienda. Y no porque la enmienda se fuera a dar, porque yo estaba muy claro que tampoco la enmienda se iba a dar, pero es que teníamos que tener la forma de confrontar al Tribunal Supremo de Justicia. Y el no confrontar al Tribunal Supremo de Justicia, la famosa e incestuosa frase, doblarse para no partirse, con 34 sentencias del TSJ, no solamente eliminó la Asamblea Nacional, eliminó nuestro voto del 6 de diciembre. La pelea no era contra el CNE, era contra el Tribunal Supremo de Justicia. Las marchas no eran para el CNE ni para la Carlota, eran para el Tribunal Supremo de Justicia. Y por decirlo, en el momento que hubo que hacerlo, fuimos vilipendiados, atacados. Me consta que pagaron 200 opinadores de radio para que hablaran en mi contra, cuentas falsas en Twitter, acoso por Facebook, hasta a mi hijo le dijeron de todo. Y yo, bueno, perfecto, la historia me dará la razón. ¿Y qué pasó? Llegamos al punto donde tener razón, ok, no sirve de nada. Hoy, con tu análisis, con esa propuesta de gobierno que tú tienes, por así decirlo, ¿qué es lo que tú planteas? ¿Cómo reconstruimos Venezuela o qué necesita Venezuela para salir adelante? Mira, yo tengo una visión de un país que no es posible hoy. Supongamos que hoy tenemos la presidencia de la República, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a suponer que lo tenemos. ¿Tú sabes en qué no vamos a pasar 5 años? ¿En qué? Arreglando lo que está mal. Ninguna de tus propuestas va a servir. En serio. Y esto es lo que los políticos no quieren decir. ¿Qué hay que hacer? Hay que salir a tapar huecos, hay que salir a reparar hospitales, hay que salir a reparar el Guri, hay que reparar Venezuela, tiene que meter una cantidad de cemento, de cables, de cabillas increíble. Tiene que salir a reparar lo que se dañó antes de empezar a construir lo nuevo. Nos guste o no. Y eso es algo importante. O sea, alguien tiene que decirlo primero. Eso es como que tú me digas, mira, ¿cómo construimos una casa? Ya va, la casa existe y se está cayendo y tiene base. Vamos a reparar la casa. Y entonces en esa reparación está la infraestructura, pero también hay que reparar la economía venezolana. O sea, el caos económico en el que está inmerso Venezuela necesita unas medidas económicas muy drásticas. Así es. Que nadie quiere tomar, y gran parte del problema de la MUD es que hay algunos que no quieren ser presidentes con esta economía, y eso hay que decírselo al pueblo venezolano, que hay que tomar un poco de ajuste económico que son duros. Cuando justamente decías que las reuniones privadas que se estaban dando entre gobierno y oposición, este diálogo, prediálogo, como se decía, que era una especie de negociación, ¿a qué te referías con eso? No es una especie de negociación. Es una negociación. Eso lo afirmabas. Yo quiero que nos des tu respuesta, pero eso va a ser luego de la pausa. Hacemos una pausa pequeña y ustedes no se aparten, porque ya regresamos con más, conversando con Julio Coco. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la entrevista. Estamos conversando en un diálogo muy franco, muy inteligente y además muy controversial con nuestro invitado especial el día de hoy, Julio Coco. La pregunta tras la pausa fue, cuando se dan las reuniones privadas entre gobierno y oposición, usted decía que era una negociación y así lo afirmaba. ¿Por qué?
Lo es, mira, primero vamos a separar lo que es un diálogo. Un diálogo son dos personas hablando. Un debate es otra cosa. Por supuesto. Y una negociación es otra cosa. Tres cosas diferentes. Tres cosas diferentes. Cuando hay intereses y nos estamos poniendo de acuerdo en nuestros intereses, eso es una negociación. ¿Quién gana, quién pierde, cuándo, cómo y por qué? Eso son negociaciones. O sea, que no sean negociaciones financieras no significa otra cosa. Ahora, las negociaciones políticas no son algo malo per se. Y te explico algo. Yo que soy un fiel creyente de las democracias parlamentarias, como la francesa o como la alemana, donde la gente no elige el presidente, sino que le elige el Congreso, ¿cómo se forma un gobierno? Negociando política. Eso no es malo. La política tiene que ver con negociación, tiene que ver con acuerdos entre contrarios, tiene que ver con cesiones y con concesiones. Ese no es el problema. El problema es para qué se negoció. ¿Para qué se negoció? Se negoció para que Nicolás Maduro siguiera siendo presidente. Y sigue siendo presidente. Y ayer Henry Ramos alumno dijo, no se sorprendan, no se sorprendan, si Maduro llega al 2019. Claro, eso fue lo que negociaron. Mi problema no es que hayan negociado, sino el objetivo de la negociación. Porque eso es como que yo negocio contigo porque quiero invitarte a comer. Entonces tú me dices, yo quiero comer sushi, yo digo, yo quiero comer carne, pero ya tú tienes el objetivo de comer. Ahora, si yo negocio para comprarte un carro, es otra cosa, ¿verdad? Así es. Igual, entonces, ¿cuál es mi crítica fundamental? Que nosotros empoderamos a la mesa de la unidad democrática con nuestro voto el 6 de diciembre para que tuvieran mayoría absoluta en la Asamblea Nacional e hicieran el cambio. Nosotros no votamos por ellos para que negociaran la estabilidad política de Maduro. Entonces, hay moral, hay ética y hay un mandato popular que indicaba que eso era incorrecto. Y por eso la crítica tan vehemente. Porque los que votaron por la MUD, pregúntales hoy qué opinan del diálogo. ¿Ha visto usted algunos resultados de este diálogo mediado por la Iglesia Católica? Claro, Maduro sigue siendo presidente, es el primer resultado. El segundo resultado, revisa Dollar Today. Ahí están los resultados. Ahora, que los resultados no son los que nosotros quisiéramos, eso es otra cosa, pero hay resultados. Por supuesto. Resultados nada favorables para la sociedad venezolana. Exacto, pero hay resultados. Y algunos tendrán resultados en sus cuentas bancarias. Hay resultados. Ahora, que no son algo que nos beneficie, es otra cosa. Pero los balances políticos tienen que hacerse de esa forma, de forma descarnada. Y no es posible que entonces los que creemos que esto nos afectó en negativo como sociedad, seamos tildados de infiltrados, de chavistas, de que nos pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Porque entonces parece que solo somos buenos para votar por ellos y para repetir como loritos lo que ellos dicen. Pero si no estamos de acuerdo y no le hacemos retweet, entonces somos infiltrados y somos guerreros del teclado. O sea, yo les diría, entonces, ¿qué hago? Cierro mi cuenta Twitter para que sepan que estoy en la calle, o yo puedo caminar y tuitear al mismo tiempo, por ponerte otro ejemplo. Porque entonces son tan nefastos los resultados del diálogo, que lo que quedó fue una contracampaña, una guerra sucia contra las personas que no estuvimos, que no estamos, y con los que no están, porque cada día hay más personas decepcionándose del asunto, porque quieren mantener a todo el mundo en control. Porque al final, ¿de qué se trataba esto? Lo dije yo en abril, lo repetí en mayo con el beta político de la Romana. Aquí todo el problema también es que hay un conjunto de factores internacionales que no quieren que haya una protesta masiva en Venezuela porque se afecta a la región y la economía regional. Ayer lo dijo Henry Ramos. Él mismo lo dijo. Después que me dijo, él personalmente dijo en coro que yo era un mentiroso y que yo era un loco. Él terminó diciendo casi las mismas palabras que yo dije. Ah, pero el mentiroso soy yo. ¿Qué es viable para la Venezuela de hoy? ¿Piensa usted que a través de protestas, manifestaciones masivas en las calles, de esta presión de calle que tanto se menciona, se puede lograr un cambio de gobierno? Por supuesto que sí, porque es que esa es la historia de la humanidad, desde los egipcios y los griegos hasta nuestros días. Siempre cuando los pueblos no quieren ser gobernados porque el gobernante oprime, se levantan y le dicen que por favor se vaya. Eso es normal. Es más, mira el último fenómeno, pues las protestas contra Donald Trump en Estados Unidos. Esta es la primera protesta sobre un presidente que no está en ejercicio. Todavía no es presidente y ya lo están protestando. Eso no solamente que es democrático, es legítimo. Ahora nos han convencido
de que los que planteamos la protesta pacífica y la exigencia de la dimisión del Poder Ejecutivo somos violentos. Eso es falso. Eso es falso. Incluso nos dicen, por lo menos a mí me lo han dicho, es que tú eres radical. Y yo veo radical yo. Si la mitad de mi familia es chavista y santera, y los quiero más que... ¿Cómo voy a ser yo radical? Sencillamente tengo una posición política y una fuerza moral con la cual defender mi convicción. Solo eso no me hace radical. Radical era Bin Laden. En Venezuela no hay radicales de esto. No hay. Ni siquiera del lado del chavismo. Allá tampoco. Los colectivos, eso es con plata. No hay radicales. Diosdado no es un radical. Es más Maduro, tampoco un radical. Son tipos que son políticos y son muy buenos empresarios también. Y con ellos se entienden con plata, ¿vale? O sea, aquí no hay radicalismo. Ahora, ¿qué sí hay? Hay desesperación. Eso sí hay. Hay angustia. Eso sí hay. Hay miedos. Eso sí hay. Hay incertidumbre. Eso sí hay. Pero radicalismo no hay. A su criterio personal, desde su análisis, ¿usted cree que se está dando la lucha necesaria para avanzar? No, obvio que no. Obvio que no, porque se simuló la protesta. La toma de Caracas, que fue la más... que nosotros lo dijimos, y también me dieron con todo. Eso es un acto de catarsis en el este caraqueño. Eso no es una toma. Una toma es cuando yo voy a un sitio y no me muevo hasta que cumple mis exigencias. Allí fue la gente, se fue incluso de aquí a Soledad un padre caminando, los aborígenes caminando, a las 2 de la tarde le dijeron a todo el mundo vete para su casa. Así fue, vayan a Cacerolear. Eso fue una simulación. Y luego vino la famosa toma de Venezuela. Lo dijimos, eso es una simulación. ¿Y qué le pasó a la toma de Venezuela? El abucheo contra Chugo Torrealba, el abucheo contra Henry Ramos, el abucheo contra Enrique Capriles fue abismal. Lo único que se salvaron de ser abucheados allí fueron Lilian Tintori y María Corina Machado, porque eso estuvo horrible. Horrible, le dijeron de todo. Lo que yo dije en mi video, eso no es nada con respecto a lo que le dijo el pueblo a Yojaí. ¿Por qué? Porque lo que necesitaban era una foto y que la gente drenara. Pero es que drenar no genera cambios, genera mayores frustraciones. Y pregúntale a esa gente qué opina hoy. Pregúntenselo. Pregúntele a la gente que salió aquí a protestar y que, por cierto, que aquí fueron reprimidos en Ciudad Bolívar. Pregúntele qué opinan de eso. Obvio, no se está haciendo lo necesario, porque simulan la protesta mientras están negociando como es esto. Porque de lo que se trata, en todo caso, es que tú metas una protesta, una presión de tal magnitud que tú negocies con el Poder Ejecutivo. ¿Cómo te vas? En paz. Esa es la negociación. Y además es una negociación que se puede hacer por teléfono. Mira, aquí está tu avión, aquí está tu... y te va. Tampoco es que es un mes predialogando. No, eso no es así. ¿Qué piensa Julio Coco de las llamadas elecciones generales o mega elecciones? ¿Usted cree en esa posibilidad? Yo creo más en Superman. Y te digo el por qué. A partir del 10 de enero de 2017, si Maduro dejase de ser presidente de la República, el mandato lo culmina el vicepresidente designado por Nicolás Maduro. Para que hubiera elecciones generales en Venezuela tiene que haber al menos una reforma constitucional profunda. Eso ni siquiera es con una enmienda. Y esto es ir a recoger la firma, que ya sabemos cómo es la cuestión con la recogedera de firma. Y cuando el CNE le dé la gana de validártela, tienes que ir a un proceso electoral, a aprobar la reforma. Eso no es posible. Eso es mentira. Que quede claro a toda la gente, eso es mentira. Y es ilógico que todavía la gente no se dé cuenta que hay cosas que son mentiras, que no resisten análisis. Eso no va. De hecho, desde el punto de vista electoral, lo que sí pudiera hacerse en la enmienda constitucional para reducir el mandato de Nicolás Maduro, eso sí. Y con lo que pasó en la asamblea, hay que recoger las firmas y hay que ir a un proceso electoral. Y entonces eso es pasar por el TCJ y el CNE. Nos guste o no nos guste, por default, por defecto, porque nos obligó la vida, por el que así ocurrió, es exigir la renuncia de Maduro
Y no solamente eso, antes de que renuncie, tienes que pedirle que nombre a un vicepresidente que tú dices quién es. Cualquier cosa distinta a esa es mentira. Esto yo creo que es probable, no que es muy probable que así va a ser, tampoco te lo digo, pero esta es la única opción realmente posible en el marco de la paz y de lo que está en manos de los ciudadanos. Porque yo con golpe de Estado no quiero nada y rechazo todo eso. Yo rechazo a los militares en el poder, por eso que yo en el 98 no voté por Chávez, yo voté por Irene Sáez. Y considero que los militares para los cuarteles, si ya usted no quiere ser más militar, monte un negocio, pero no de droga, pues ponte una pollera, algo así. Así debería ser en la política. La política no es para hacer dinero, es para estar al servicio del pueblo. Y no es para los militares. La lógica del militar es dar órdenes y obedecer. La democracia no es. Los pueblos no tienen por qué obedecer a los gobernantes. Los pueblos tienen que cumplir la ley, no hacer lo que un presidente diga. Muy bien. Ahora, sabes, entre las tantas cosas que pudiera preguntarte, sé que el tiempo es meramente corto, ya tiene una agenda muy apretada el día de hoy y tiene que irse, pero si yo le pregunto afinidad con algún político de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿cuál me diría? Nombre. De la mesa, yo creo que con Leopoldo. Leopoldo López. Creo que con Leopoldo. Y qué interesante que me dice eso de Leopoldo López, porque justamente a usted le hicieron una invitación a que milita en Voluntad Popular. Una no, muchas. Muchas, una de tantas. Muchas. Y usted, su respuesta fue, muy bien, pero no. No, primero que yo tengo muy buenas relaciones con algunos dirigentes de Voluntad Popular. Tú te refieres al tuit de mi amigo que le mando saludos, de Roberto Smith. Por supuesto. Con quien siempre hablo. Una excelente persona, un hombre muy inteligente, por cierto. Yo tengo una posición sobre este gobierno que no me permite estar en un partido político inscrito en el CNE. Y es una razón sencilla: cuando tú participas del sistema de partidos, estás obligado a cumplir las leyes que el CNE y el TSJ imponen a los partidos. Es más, yo pudiera inscribir mi partido, yo creo que tengo la gente. ¿Por qué no lo hago? Porque yo no voy a presentar la nómina de la gente que me apoya, su firma, su identidad al CNE para que los persigan. Uno tiene que ser coherente. Eso es lo primero. Y no tiene que ver con que Voluntad Popular sea bueno o malo, no. No, yo no puedo ni creo desde el punto de vista estratégico que yo debo estar en un partido que esté inscrito en el CNE. Eso es lo primero. Y lo segundo es que la Mesa de la Unidad Democrática se transformó en un macro partido. Es un partido de partidos. Al punto que todos los partidos están ilegales porque no obtuvieron votación en diciembre, porque se fue con la tarjeta única, y el único partido legal que hay es la Mesa de la Unidad como partido. Meterse en un partido que está adscrito a la MUD es inscribirse en la MUD. Yo no me voy a inscribir en la MUD. Y algo que yo le dejé muy claro a los amigos de Voluntad Popular fue: para poder comenzar a entendernos como aliados, fíjate tú, ni siquiera inscribirme, ustedes tienen que salirse de la MUD. Si no, no hay posibilidad, porque ustedes están allá y yo estoy aquí. Esa es la razón. Ahora, eso no significa que yo no tenga relaciones, no solamente con Voluntad Popular, incluso con... Yo adverso a Capriles, pero yo tengo muy buenos amigos de Primero Justicia y comunicación fluida con Primero Justicia. Lo mismo con Acción Democrática. Con el único con el que realmente no tengo comunicación es con Un Nuevo Tiempo. Porque con María Corina y 20 Venezuela también. Con la causa R también. Porque yo no creo que todos son malos. Yo no creo eso. Yo creo que hay cosas de cosas. Hay gente valiosa, hay gente vendida, hay gente cobarde, hay gente bruta. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. ¿Cuáles son las certezas que genera la oposición ahorita para el pueblo venezolano, digamos? Certezas. No sé. A mí no me genera ninguna. ¿A su criterio? Ninguna. No me genera ninguna. A mí no. Pronóstico para el 2017. ¿Cómo vemos ese panorama para el año entrante? Vamos a extrañar 2016 desde el punto de vista económico. Caramba, si el 2016 ha sido fuerte. Esta es la cuota inicial. Con la inflación más alta del mundo. Bueno, tal vez de la galaxia. Tal vez de la galaxia. El panorama económico para 2017 es una Venezuela desconocida. No es por burla, pero nosotros creemos que vamos a un episodio de The Walking Dead. ¿Por qué? Fíjate, el que no haya salida democrática en 2016 aleja la inversión. Hay una nueva ola migratoria.
hay mayor emisión de dinero. Cayó la producción petrolera. El Estado venezolano está lleno de deudas. Fíjate lo que pasó antes con JP Morgan y los bonos. Arco minero, pasivos laborales, deudas PDVSA, etc. La productividad del país va a caer. Y la ilusión de que se combate la escasez con artículos brasileños y colombianos va a disminuir de nuevo. Porque tú no puedes ir a comprar a Cúcuta o a La Línea arroz brasilero o arroz colombiano con bolívares, tienes que ir con dólares. ¿Y a cuánto está el dólar hoy? ¿A cuánto va a estar en marzo del año que viene? ¿En cuánto va a estar en abril? ¿Y a cuánto va a estar el petróleo? Y de paso tenemos un problema incidental. Ganó Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos. Eso tiene un impacto económico global. Y de paso Trump viene con una política contra el expansionismo económico chino, y Venezuela es un asentamiento del expansionismo económico chino. Nosotros le debemos medio Estado Bolívar y la faja del Orinoco completa a China. Hay unos cambios geopolíticos que van a impactar en la economía venezolana, y como no tienes la productividad para poder suplir todas las necesidades de la sociedad, pero tu capacidad de importación y de endeudamiento desmejora, ¿qué tú crees que va a ocurrir? Y esto es lo que la MUD no quiere contar y lo que el PSUV no quiere contar. Vamos a un caos. Y sobre ese caos el pueblo va a reaccionar, porque si ya Venezuela es ruda para vivir, se va a hacer invivible. Y esta clase de caos afectan emocionalmente a las personas. A las personas que son buenas, en las crisis se hacen mejores. Y las que son malas, se hacen peores. Se exacerba el ser. Y por eso tú ves que hay personas que se dan una puñalada a alguien por una harina pan, y otros que se reinventan su vida y se hacen exitosos en el medio del caos. Yo apuesto a lo segundo. Pregunta para finalizar. ¿Cuáles son esas soluciones y alternativas, en este caso, tantos televidentes que nos sintonizan a diario y que la situación de crisis se agudiza cada minuto y cada día es terrible, esto es insostenible? ¿Cuáles serían esas alternativas? ¿Cuáles serían esas opciones que evidentemente puede prestar usted, puede decirnos? Yo creo que, dadas las fechas, yo creo que hay que primero atender la familia. Hay que trabajar mucho, hay que prepararse en lo posible en planes económicos para subsistir en 2017, hacer mucho higiene mental para no enloquecer y organizarse, porque el 2017 va a ser un año de luchas, posiblemente de luchas de verdad, no de las que hemos estado acostumbrados. Hay que organizarse, hay que pensar con cabeza fría, hay que empezar a asimilar las verdades, y algo muy importante, vamos a un momento de cohesión social que tenemos que estimular. Ya nosotros estamos viendo en las calles cómo el chavista critica fuertemente a Nicolás Maduro, vemos al opositor tradicional cómo critica fuertemente a la mesa de la unidad democrática, y se está dando un pacto de unidad ciudadano por debajo. Ahí está Julio Coco parado. Aspiraciones, Julio. De momento quiero el cambio. De momento. Ahora, evidentemente se aspira a un cargo público. Creo que mi próxima parada, una vez que desplacemos a este Poder Ejecutivo, es en 2020 en la Asamblea Nacional. Dios mediante. Que así sea. Quiero que te despidas de los televidentes con un mensaje fuerte, como te caracteriza a ti. Un mensaje fuerte, claro, transparente y sincero. Un mensaje de fuerza, de positivismo. Fíjate que hoy, y mi mensaje es este, hoy la principal fortaleza que necesita un ciudadano venezolano es la fuerza para mantener la calma. Difícil. Es para entender que todo esto tenemos que usarlo como un motor de cambio, como un motor de lucha. No como un sinónimo de echarse a morir, ni de salir corriendo, ni de suicidarse. Hay que remontar ganas. Hay que remontar. En diciembre hay que sortearlo. Si no podemos como una llaga completa, nos comeremos la mitad. Habrá que hablar con los niños de que el niño Jesús tuvo problemas en el viaje.
y prepararnos para enero, porque en enero arranca un nuevo ciclo político histórico en Venezuela. Buen mensaje, muchísimas gracias a ti. Un honor que nos hayas acompañado el día de hoy. Espero que podamos coincidir en otra oportunidad. Con todo gusto. Ha sido un placer y un honor y un privilegio. A ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos a diario. Soy Marianis Magallanes y estoy convencida que lo mejor está por venir. Será hasta una próxima entrega. Se les quiere muchísimo. Chao.